presenta wowmx.tv. Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Antes que nada, quiero dar mi más profundo pésame por el muerte de una amiga, la doctora Guadalupe Rivera Marín, que era hija del monstruo sagrado del muralismo mexicano de Diego Rivera. Falleció el día de antier. Y a quien tuve la fortuna de conocer, ya que escribió en algunas revistas, algunos ensayos en algunas revistas que hacíamos don Miguel González Avelar y yo. Y siempre fue una persona genial, muy abierta. Estudió ella en la Facultad de Derecho de la UNAM. Incluso uno de su novio en la facultad fue Luis Echeverría Álvarez. Y siempre ella fue una persona muy abierta para colaborar en cualquier tipo de ensayos. Una mujer con un gran bagaje personal y a quien vamos a extrañar mucho. Para sus deudos, nuestro más sentido pésame, descansa en paz. Bueno, y murió también una de las mujeres monstruos sagrados de la cinematografía universal e italiana, Gina Lollobrigida, que entre sus muchas películas hay una donde es genial, es La Reina de Saba, con Jules Breiner como el rey Salomón. Hoy vamos a hablar de un hecho que ocurrió hace unos días, una reunión trilateral entre el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá y el presidente de México. Cita Ciudad de México. Para algunos fue un triunfo político del presidente de la República, inobjetablemente. Para otros fue una cumbre donde hay buenos propósitos y no se llega a concretar nada. Para otros sí vale la pena desde el análisis algunos puntos. Ya lo habíamos platicado aquí con Guillermo Fonseca y Sixto Moya hace 2 semanas. Habíamos platicado el tema del fentanilo, fue el tema fundamental en términos de seguridad, en términos de migración. Bueno, pues pensábamos que no éramos tercer país seguro, pero lo vamos a hacer. En temas que tienen que ver con que Estados Unidos va a expulsar nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos. Pero unos dicen que la mayor parte de los expulsados cotidianamente, y tiene toda lógica, son mexicanos. Y por supuesto el tema de comercio, que pues se pospuso, no sabemos si se arreglaron, bajo la mesa hubo un pleito, pero bueno, Justin Trudeau se conformó con que el presidente, por lo mientras, con que el presidente de México reciba a algunos empresarios canadienses inconformes con algunas situaciones que tienen que ver con las leyes secundarias en temas energéticos. Me llamó la atención que uno de los más acérrimos críticos del presidente de México, Andrés Oppenheimer, ganador del premio Pulitzer por el libro de la obra final de Castro, y que ha sido gran crítico del presidente de México, reconociera que al hablar del abandono que tiene Estados Unidos durante décadas en América Latina es un hecho inobjetable. Por supuesto, el presidente Biden dijo que durante décadas han gastado miles de millones de dólares. Sí, nada más que en esas décadas muchos de esos millones de dólares se fueron a los bolsillos de Anastasio Somoza, de Papadoc, de Baby Doc, de Trujillo, de muchos dictadores latinoamericanos que en el conflicto este-oeste, pues bueno, apoyaban la lucha contra el comunismo. Me llamó la atención eso de Andrés Oppenheimer. Y yo creo que les voy a pasar la palabra. Tenemos 3 comentaristas de lujo del día de hoy. Ileana Rodríguez Santibáñez,
quien es académica e investigadora del TEC de Monterrey y además es parte del Sistema Nacional de Investigadores, escritora. También se encuentra con nosotros desde la hermana República de Guanajuato, José Luis Romero Hicks, quien fue, así nada más bajita la mano, director del Banco de Comercio Exterior. O sea que es una persona muy autorizada en términos de comercio internacional y de economía internacional, y además también es escritor. Y Guillermo Fonseca en los temas de seguridad y que tienen que ver también con los temas de justicia y bilaterales, ya que Memo ha sido, pues durante mucho tiempo fue agregado de la PGR en Washington y director y coordinador de asuntos internacionales también de la entonces PGR. Le voy a pedir primero a Ileana que nos dé un comentario introductorio del tema y que nos comente también de un nombramiento académico, de un nombramiento más bien en términos de la colegiación de abogados que tuvo hace unos días. Ileana, Memo y José Luis, gracias por acompañarnos. Ileana, por favor. Muchas gracias a ti y por supuesto a nuestros colegas y brillantes invitados. Bueno, sí, ciertamente el 6 de enero pasado la International Law Association, capítulo México, me nombró como su presidenta por los próximos 2 años y soy la primera mujer en presidir este mecanismo cuya sede está en el Reino Unido. Así es que me complace mucho estar en este mecanismo de integración de abogados y abogadas y de otras profesiones interesadas en el derecho internacional público y privado. Y bueno, primero que nada me gustaría decir que coincido plenamente contigo en una de tus entradas, no en la parte cultural, en la que estoy al 100% también, por supuesto, de acuerdo contigo, sino en el sentido de que para mí sí fue una visita exitosa por parte de nuestros socios comerciales. Sí consideramos que el TEMEC, por sí mismo, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, alcanza más del 25% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Es decir, somos un bloque altamente competitivo, donde esta reunión con nuestros socios comerciales, con un mercado de consumidores de más de 340 millones de habitantes, es potencial frente a otros ejes económicos de esta gran triada que componen los mercados americano, europeo y asiático. Entonces, de entrada decir que esta fue una gran reunión donde sí hubieron resultados al más alto nivel. No podemos decir que en 3 días se tracen todos los puntos de una agenda trilateral tan importante, pero sí también es la supervisión y seguimiento y continuidad e innovación de nuevos puntos que se traían desde el pasado. Y con esta entrada esperaría abordar otros temas más adelante. Muchas gracias. José Luis, un comentario introductorio, por favor. Bueno, agradezco la invitación a Mario Velasco Torres de la Vega y es un placer compartir el micrófono con Ileana Rodríguez Santibáñez y con Memo Fonseca Leal. La verdad es que este es un tema muy importante. Mi comentario introductorio, Mario, es que coincido con Ileana que la cumbre fue un éxito. En la memoria de quienes estuvimos en México en esos días, evidentemente por la naturaleza del sesgo que tienen los medios de comunicación, siempre se destaca aquellos lugares donde no hay pleno acuerdo o donde hubo en alguna expresión previa a la reunión algún énfasis que alguno de los 3 jefes de gobierno pudieron haber impuesto en la agenda trilateral. Esta fue, Mario, la 10ª ocasión, es una 10ª ocasión, y bueno, yo destacaría que es importante, y voy a citar la Declaración de Norteamérica, porque uno de los temas que ha sido poco difundido es que efectivamente hubo una declaración de Norteamérica sobre los resultados. Como sabemos, quienes hemos tenido oportunidad en algunas ocasiones de participar en este tipo de eventos internacionales, la realidad de las cosas es que cuando llegan los jefes de gobierno es porque ya hay mucho camino transitado. No se llega de cero a discutir, oigan, no, pues cuál es la agenda y yo propongo esto de seguridad o aquello de fentanilo o aquello de inclusión. Entonces, los líderes declararon en su exposición de Norteamérica que están decididos, y aquí voy a citar textualmente, Mario, a reforzar la seguridad, la prosperidad, la sostenibilidad y la integración de nuestra región mediante compromisos en torno a 6 pilares. Pilar número 1, diversidad, equidad e inclusión.
Número 2, cambio climático y medio ambiente. Número 3, competitividad. Número 4, migración y desarrollo. Número 5, salud. Y número 6, seguridad regional. Esos son los pilares que centraron las discusiones previas y que se hicieron públicas al final de la 10ª cumbre trilateral. Como contexto, Mario, creo que es importante destacar que así como dice Ileana, más del 25% del PIB mundial se concentra en esta parte del mundo, y yo destacaría el tema de competitividad regional. Estamos como zona de comercio internacional en el marco del TEMEC, como lo destacó Ileana, frente a competidores no poco serios como son la Unión Europea, ahora la Gran Bretaña por su cuenta, y por supuesto potencias asiáticas como lo pueden ser Taiwán por su cuenta, China por su cuenta, Japón por su cuenta, o inclusive países más pequeños que están atrayendo inversiones tipo nearshoring, como Camboya y como Vietnam y Malasia. Creo que es importante destacar que los líderes, los 3 jefes de gobierno, los 2 jefes de Estado y el jefe de gobierno de Canadá, destacaron la importancia de ser competitivos en un mundo que requiere la unidad de América del Norte. Uno de los puntos para concluir mi comentario introductorio, Mario, es que yo creo que es una cumbre en la cual los 3 jefes de gobierno pueden declararse satisfechos frente a sus constituencies, frente a sus electorados, tanto en Canadá como en México como en Estados Unidos. Creo que el presidente López Obrador puede estar satisfecho, el presidente Biden también, y el primer ministro Trudeau, independientemente de los diferendos que fueron tratados, porque esta cumbre también fue anfitriona, la sede en la Ciudad de México. Esta cumbre también fue anfitriona a reuniones bilaterales entre las potencias, las 3 potencias reunidas, como tú bien lo señalaste, hace unos pocos días. Ese sería mi comentario introductorio, Mario. Bien, José Luis, oye, es muy importante el tema que nos comenta José Luis, porque este tema de la relocalización o el nearshoring, ¿no? Que por cierto, Gerardo Esquivel, en una entrevista la semana pasada, el ex subgobernador del Banco de México, decía que ya desde hace algún tiempo ya hay muchas empresas que andan viendo terrenos y andan viendo en el norte algunas cuestiones. Decían que el competidor iba a ser Indonesia. Creo que el que se va a ir ahí es Elon Musk, se va a ir a Indonesia, no acá, pero creo que hay una gran pujanza por eso. Y por supuesto, quiero preguntarle a Memo Fonseca, que Memo está muy emocionado. Oye, va a venir el Air Force One, al Felipe Ángeles me habló, ¿no? Y dije, no, pues sí, esto es muy padre, imagínate llegar a ver el Air Force One de ahí. Pero Memo, ¿cómo ves el tema del fentanil, los temas de seguridad? ¿Cómo ves? Pues bueno, mira, pues muchas gracias, Mario, por la invitación. Para mí es un privilegio estar con Ileana, con José Luis, compartir este espacio. Bueno, desde luego pues son 2 temas centrales en la relación trilateral, más en la bilateral que en la trilateral entre México y los Estados Unidos. Creo que es un hecho, como ya lo comentaron tanto José Luis como Ileana, que hubo un trabajo previo muy importante por parte de las cancillerías del Departamento de Estado, el Ministerio de Exteriores de Canadá, para que precisamente los irritantes que pudiesen contaminar este buen ambiente que se reflejó al final de la cumbre, bueno, pues se pudieran planchar, entre otros, bueno, pues temas como los que estuvieron manejándose en prensa respecto de las disputas respecto al tema energético, extradiciones, narcotráfico. Creo que los 3 países dejaron muy claro cuáles son sus prioridades en materia de seguridad. Para México es muy importante mantener un equilibrio entre lo que es esa intercambio de información para el combate a las organizaciones delictivas que operan no solamente en México, sino en los 2 países, inclusive en los 3 países, el control del tráfico de armas, y de ahí también el control del tráfico de ¿cómo se llama? Este químico del fentanilo, y sus precursores, ¿no? Estados Unidos y sus precursores. Desde luego, el tema de la inversión, el poder seguir avanzando en el desarrollo de nuevos polos de
de desarrollo, de infraestructura para nuevos productos, vamos a decir, conductores, semiconductores, todo lo que se necesita para las nuevas tecnologías. Creo que va a ser muy importante el futuro desde el punto de vista del tema comercial, pero desde luego la parte de seguridad y la parte de construcción, de Estado de Derecho, de consolidación de Estado de Derecho son elementos muy importantes que seguramente se estuvieron viendo y que yo creo que se comentaron de alguna manera en el marco de esta cumbre. Y desde luego un tema que es muy sensible para los Estados Unidos, el tema migratorio, ¿no? Como tú lo dijiste, no existe un acuerdo de tercer país seguro entre México y los Estados Unidos. Porque implicaría una lana, ¿no? En los hechos está sucediendo. Implicaría una lana ese acuerdo, Está como en sucediendo, Europa pasa con Turquía, ¿no? Efectivamente. Y bueno, lo que estamos viendo es que el flujo de migrantes sigue aumentando. Las cifras que estaba recientemente viendo del año fiscal de 2022, que terminó en octubre de 2022, ascendió, si mal no recuerdo, 2.300.000 migrantes que fueron detenidos en la frontera de los Estados Unidos por autoridades estadounidenses. Pero de ellos no la mayoría eran mexicanos. Más de 1,5 millones eran extranjeros, eran de otras nacionalidades. Haitianos, venezolanos, Entonces, nicaragüenses, cubanos. Exactamente. No es no eran mexicas, no ya. son mexicanos la mayor parte. Estás hablando de más del 60%, alrededor del 60%, que son de otras nacionalidades. Y sí se refleja un incremento respecto de 2019, 2020, 2021 y 2022 en estos flujos migratorios. Y por eso creo que es un tema tan importante para los Estados Unidos, para el presidente Biden y sobre todo frente a las elecciones de 2024. Fíjate que ahorita más o menos coincidieron José Luis y tú en un tema de que pues salieron muy contentos todos, un éxito político, electoral, nada más que Biden se regresó con la friolera de que retuvo documentos cuando era vicepresidente en su casa. Ya viste el nombramiento de este fiscal especial que era un agente que había propuesto Trump para algún cargo, y hay un tema ahí de por medio. Ileana, ¿tú cómo ves en términos de las posibilidades de que se pueda perfeccionar un tratado en otras dimensiones como el de la lucha contra el clasismo y el racismo? Las primeras damas hicieron digamos que hicieron una declaración conjunta. No me parece cosa menor, podría ser algo nada más anecdótico, pero el hecho que se haya dado en ese marco en términos diplomáticos quiere decir algo. Para no interrumpir a Ileana, nos vamos ahorita al corte y regresando, vemos que nos responde la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. No se vayan, regresamos en un momento. wowmx.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad, y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla, porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu Sí, adelante. Esta es de taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias.
Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. También, más bien yo creo, ¿no? O sea, Wow MX.tv. Bueno, pues aquí nuestro caricaturista oficial, Fernando Morales, pues ya pone la muralla que quieren hacer Canadá, Estados Unidos y México, una muralla de entre nopal, maple y papas fritas, ¿no? Entonces, me parece interesante, ya hablaremos más adelante también con José Luis acerca del tema de esta sustitución de importaciones en la región. Pero Ileana, nos querías comentar el tema de esta declaración en términos que hicieron las primeras damas de Estados Unidos y México en términos del combate al clasismo y el racismo. Sí, gracias. Pues agradezco la oportunidad de hablar un poco también de la agenda de los derechos humanos, que si no aparece bien bajo ese nombre, finalmente se toca, porque para los Estados Unidos finalmente son derechos civiles, ¿no? Y hay una evolución de los derechos humanos ahí. Pero sí hubo una carga también social importante en esta cumbre que quizás se invisibilizó precisamente por los temas más relevantes que marca la agenda económica. Y pues claro que hay que abordarla porque finalmente no puede haber un desarrollo social si no hay un crecimiento económico óptimo en la región. Pero algo que pasó desapercibido, que la prensa no comunicó, fue, por ejemplo, este acuerdo que firmaron los 3 cancilleres a nombre de sus ejecutivos y primer ministro por parte de Canadá en relación a una declaración en términos de justicia e igualdad para los pueblos autóctonos, indígenas y la comunidad LGTBQ y más. Es decir, allí está totalmente visible, y así está el término, de reconocer incluso el racismo que hay en contra de estas minorías y estas poblaciones, y que es algo que se tiene que corregir por parte del sistema. Entonces creo que este tema es muy importante y que va de la mano con la acción visible que tomaron las esposas, ahora sí que las doctoras, Mueller y Jill Biden, en relación a qué se está haciendo y, por ejemplo, propiciar entornos de cultura, lectura, alfabetización, etcétera, que fue revelador en esta cumbre y que no se había visto antes, ¿no? Entonces, me acuerdo alguna vez en alguna presidencia en la década de Salinas que viajó el presidente de Polonia a México, y cuando quisieron llevar a su esposa al DIF y a estas organizaciones, ella dijo, no, llévenme a conocer Laguna Verde, ¿no? Porque ella era una ingeniera en materia nuclear. Entonces, creo que este tipo de situaciones también revela mucho la posición de las mujeres en la sociedad. Así es que bienvenida esa posición por parte de estas doctoras, esposas de los presidentes de uno y otro estado. Pero hay que decirlo, esa declaración es relevante. Ahora, en términos de la agenda migratoria, también es importante reconocer, y tampoco se visibilizó, que hay un antecedente de hace 6 meses, cumplió los 6 meses exactamente durante la cumbre, que es este plan de migración y protección de Los Ángeles, de Estados Unidos y estados extranjeros. Esa agenda ya se echó a andar y habla, por ejemplo, de grandes inversiones por parte de Estados Unidos en 17 países de este continente para que sean receptores de migrantes. Esa es una parte de esta integración que pide a México en términos de una agenda que pueda desahogar la temática migratoria. Eso por una parte. Por la otra, también señalar, por ejemplo, en temas de nearshoring, que me quedé con lo que tú decías de que Elon Musk va a invertir en otras partes. No, ya esta semana salió que va a haber una gran inversión en Nuevo León justamente para el tema de semiconductores, y que este es otro tema del programa o del Plan Sonora. Las inversiones en términos de Estados Unidos es generar un crédito flexible para México de más de 48 mil millones de dólares para explotar el litio. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos el material, pero no tenemos la inversión extranjera para explotarlo, ni mucho menos convertirlo en semiconductores. Esto también obedece a esta continuidad de la que hablaba José Luis, de que nada es nuevo cuando se sientan los líderes. Estados Unidos tiene una agenda ya muy programada. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la página del Departamento de Comercio que dirige Gina Raimondo, allí aparece el Plan Global 2020, de este 2020 para acá, donde da continuidad, por ejemplo, a mover mercados de Taiwán, que es el número 1 en producción de semiconductores de alta calidad. No es el único, pero sí es el mejor,
para tratar de trasladarlo a otros mercados que sean eficientes en la generación de semiconductores de cara a la posible invasión anticipada de China respecto a Taiwán. Entonces, sí hay un plan ahí muy objetivo de los intereses de Estados Unidos y Canadá, de qué esperan de México como un socio estratégico. Y por supuesto, la moneda de cambio para todos estos temas es este tercer estado en tránsito en el que nos hemos convertido de manera natural por la existencia de un título 42 que genera devoluciones forzadas, ¿no? Pero ahí viene otra vez el plan de Los Ángeles, Estados Unidos diciéndole a los estados de acogida o receptores de migrantes, les vamos a ayudar para que pueda haber estas devoluciones forzadas y que los estados no se vean afectados por la presencia o devolución de los migrantes, que es un tema por ver, porque no se ha visto con efectividad la recepción de estados de estos migrantes que están siendo devueltos de manera forzada. ¿Y no Entonces, supone que es a través del Banco Interamericano de Desarrollo que lo iban a hacer esos recursos? No es que ese no es el único, o sea, es un entramado importante en materia financiera para ello. Y ahora también se está esperando, por ejemplo, el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR de la ONU, para solventar la agenda migratoria, no solamente que sea Estados Unidos el que sufrague los gastos o México, o también, por ejemplo, está también la Organización Internacional de Migrantes que también va a apoyar. Entonces, pareciera ser que ya hay un entramado, el ACNUR por parte de la ONU y la Organización Internacional de Migrantes, que también es un organismo especializado de la ONU. Pero hay un andamiaje importante a nivel internacional para tratar de generar las condiciones de recepción de migrantes ante esta hondonada y flujos migratorios hacia América del Norte, y donde Estados Unidos nos dice, bueno, pues vamos a devolver 30,000 migrantes a México para ver qué hace con ellos, ¿no? Empezando con esa cifra, pero vamos, México sí tiene un problema en la frontera, sí estamos siendo como un estado tapón y donde estamos generando una problemática de un grado de deshumanización impresionante por cuidar los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que ese es el tema de, te ayudamos con el tema de las drogas a que se solvente, pero tú ayúdanos con el tema migratorio. Oye, José Luis, aquí un poco lo que nos comenta Ileana, en términos de la cortina de maple, bambú y papas fritas que se pretende hacer. Uno, lo que dice Ileana es muy importante en términos de la migración, y bueno, también Estados Unidos cuando necesita migrantes, flexibiliza para su industria, los empleos que nadie quiere ocupar. Déjame decirte rápido, efectivamente se sacaron 2 tipos de visados, se va a ampliar la H2A de migrantes del campo, pero también se habló en esta cumbre de la H2B de abrir el espectro a otros oficios y profesiones. O sea, sí también hay un tema ahí de la agenda de migración regulada hacia los Estados Unidos de carácter temporal. ¿Cómo ves, José Luis? Este tema más el nearshoring, y bueno, hay condiciones en México, el tipo de cambio evidentemente no obedece a una cuestión interna del gobierno mexicano, pero hay cierta estabilidad en las finanzas públicas a nivel macro. Incluso la OCDE sacó hace unas semanas un documento donde reconoce eso. Evidentemente hay ciertas condiciones que se deben de mejorar para que este nearshoring pueda pulirse más. ¿Cómo ves, José Luis? Pues mira, lo que la pandemia de COVID nos vino a enseñar, sumándole la guerra comercial entre Estados Unidos y China, es que no siempre lo que te conviene es lo más barato, sino lo que te conviene es lo más barato y con mayor seguridad de suministro a través de las cadenas de oferta y producción. Entonces el nearshoring, que otros ya también empiezan a hablar del friendshoring, o sea, no solo los inversionistas que te garanticen una cadena de suministro más corta o más cercana, sino también que provengan inversiones de países amigos, entre comillas, pues es una realidad que ya está sucediendo. Tú comentabas hace rato el tema que se tocó sobre la sustitución de importaciones. Lo que se acordó fue buscar de cómo llegar a sustituir hasta en un 25% las importaciones, que es más fácil decirlo que hacerlo, porque uno de los temas, por ejemplo, que se vio entre el TELCAN y el TEMEC en reglas de origen, es que se ve muy padre, por ejemplo, que ahora las reglas de origen automotrices tienen que reunir más componentes locales. Sí, el problema es que te puede restar competitividad vis a vis otros núcleos económicos como son los asiáticos y los europeos que mencioné
hace un momento. Entonces, una cosa es en el Excel o en el PowerPoint decir vamos a trabajar de sustitución de importaciones como política ineludible, y otra cosa es hacerlo y seguir siendo competitivos. Entonces, es un reto econometrista importante y tendrá que estudiarse caso por caso, y evidentemente en aquellos casos en donde se sacrifique los beneficios de costo, tendrán que combinarse con los beneficios en materia de confiabilidad en el suministro, como ya se está viendo en los semiconductores. Que por cierto, también en la semana, además del anuncio de Tesla en Nuevo León, pues está el importante anuncio de la BMW para invertir en San Luis Potosí, con lo cual pues sí, se reconoce que México en el tema del nearshoring pues es un destino importante para atender el mercado nacional en México, así como los mercados en Canadá y en Estados Unidos. Déjame tocar un poquito sobre el tema laboral y sobre este tema de la frontera común de papas fritas, miel de maple y nopales. Eso se llama en economía unión aduanera. Nosotros tenemos un TEMEC, que es un convenio, es un acuerdo comercial de primera generación, y en realidad es una lástima que no tengamos ya una unión aduanera precisamente como lo tiene Turquía en su relación con la Unión Europea en relación con terceros países. Una unión aduanera es el libre flujo de personas, bienes y servicios al interior de un territorio con una frontera común de maple, papas fritas y nopales respecto a terceros países. Y precisamente lo que yo creo que faltó, además de las visas que se ampliaron, es evidentemente para la competitividad de América del Norte, no en el corto plazo, pero sí en el mediano y quizá el largo plazo, hablar de la ampliación de las visas para ciertos oficios o profesiones libres que permitan mejorar la competitividad de América del Norte. No es ningún secreto, Mario, por ejemplo, que en los próximos años Canadá va a estar buscando 1 millón de inmigrantes para mejorar la posición competitiva de Canadá frente al mundo y complementaria con América del Norte. La pregunta es si voltearán hacia México o si seguiremos con estos pequeños, vamos a llamarle programas limitados de 26,000 visados al año para el sector primario agrícola que actualmente tenemos con México. Entonces, bueno, sí hay una agenda importante. Como decía Ileana, el camino está trazado. Los 6 pilares que mencioné y cité están trazados, pero sí hay claros diferendos, porque, por ejemplo, en las discusiones y sobre todo en los pronunciamientos, otra cosa que no se tocó, aquí en México sobre todo, es el desarrollo del hidrógeno como una fuente regional de energía limpia. Y es también el acelerar la transición energética a través de soluciones de energía limpia, el aumento y la producción, la adopción de vehículos de cero emisiones en América del Norte, que también se tocó en esta cumbre y que aquí no le estamos dando tanta importancia, pues sobre todo porque la política explícita del gobierno, hoy por ejemplo el reclamo de Canadá es que tienen alrededor de 13,000 millones de dólares canadienses invertidos en energía en México, de los cuales 5,000 millones de dólares canadienses son en energía limpia, y están atorados por diversos pasos burocráticos, y como tú mencionabas, el presidente López Obrador ofreció atender personalmente a este tipo de inversionistas que tienen diferendos con el marco regulatorio, sobre todo en electricidad, en el contexto del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá en materia de libre comercio. Concluyo diciendo que hay una fuerte carga medioambiental en este carril de 6 pilares. Se habla, por ejemplo, del compromiso de proteger la biodiversidad, de terminar con la deforestación, y se habla de conservar el 30% de la tierra y las aguas del mundo como compromiso hacia el año 2030. Es una agenda muy importante, y yo lo que creo es que en México va a ser muy importante aprovechar el capital político del actual presidente López Obrador
para avanzar precisamente en el constituency mexicano, el apoyo a las políticas públicas que van trazadas en los mismos 6 pilares que esta cumbre, esta 10ª cumbre que acaba de concluir, Mario. Bueno, nos vamos ahorita a la siguiente pausa y regresando vamos a platicar con Memo de algunos temas de seguridad y justicia con Estados Unidos y México. No se vayan, regresamos. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. Wow MX.tv. Tenemos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Amigos de Arriba el Telón, estoy feliz porque es viernes, porque hoy sí dormí bien. Yeah. Y aparte, no hice verdad, aparte. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu Sí, adelante. Esta es de taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. También, más bien yo creo, ¿no? Wow MX.tv. Bueno, pues este entrecorte estaba ya de apetito porque ya están hablando de hamburguesas y marcas registradas y tipos de hamburguesas de Estados Unidos, entonces yo creo que es ante el advenimiento de la hora de la comida. Hay un tema muy importante que yo quiero platicar con Memo antes de que nos dé unos datos importantes acerca de las buenas intenciones de Biden que no han sido aprobadas todavía en el presupuesto anual por el Congreso. Pero oye Memo, hoy en la mañana el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, le hace una petición al gobierno de México porque no se está cumpliendo con el tratado de extradición que dice que hay que verificar la situación del preso, que tiene ciertas libertades, que está en condiciones pues inhumanas y que le pide al gobierno de México que verifique y cumpla ese tratado. Tú que estuviste a cargo de los tratados de extradición, su verificación y todo eso, dinos, ¿se está incumpliendo con la verificación de ese tratado de las condiciones de Joaquín Guzmán? A ver, no escuché la entrevista de esta mañana. Me parece que, digamos, los aspectos procedimentales de la extradición se cumplieron plenamente.
La obligación del Estado requirente, en este caso Estados Unidos, es, una vez que se imponga sentencia, informar a la autoridad del país requerido sobre, sobre la sentencia que le fue impuesta. Desde luego, las limitantes previstas en el Tratado de Extradición y en la Ley de Extradición es no aplicación de la pena de muerte. En este caso no se aplica la pena de muerte. Y no veo yo, bueno... Pero ese es ex ante, el tratado. Exactamente, bueno, pero punto, podría ¿no? darse el caso que en violación al tratado a un tratado de extradición se pudiese imponer una pena que no está prevista en México como la pena de muerte. En cuyo caso se podría requerir que se regresara al preso. Me parece que ese es un tema de incumplimiento de un tratado internacional, no es un tema que necesariamente tenga un impacto directo respecto del individuo, respecto de la persona. Okay. Tendrá sus implicaciones, recursos y sus medios para manifestar si hay violaciones a sus derechos humanos en la manera en que se les está tratando dentro de los Estados Unidos. Pero dentro del Tratado de Extradición, dentro de la ley de extradición internacional, no veo que haya una obligación de este tipo. Probablemente... ¿No tiene que informar semestralmente del seguimiento en términos del tratado? Únicamente cuál es la sentencia que se impone y que esta sentencia, digamos, sea conforme a lo que se había acordado en el tratado. En este caso, la única prohibición que existe actualmente vigente es la de la pena de muerte. Porque antes también había una limitante respecto de la pena de cadena perpetua, la cual ya quedó superada y lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es una pena trascendente e inusitada. Entonces, básicamente, ese es ¿cómo se llama? Digamos, la limitante que existiría. Desde luego, previa a su extradición, se podría haber alegado que la pena que se le iba a aplicar era contraria al artículo 15 constitucional, pero bueno, creo que todos esos extremos se resolvieron dentro del procedimiento de extradición y los recursos o los juicios de amparo que interpuso este señor. ¿Qué visualizas en términos, incluyendo a Canadá, en términos de cooperación de seguridad, justicia? Oye, Memo, y no hablaron nada de ciberdelitos, caramba. El peor peligro que hay para México, incluso lo dijo Jerome Powell, ¿no? Que temía más a un ataque cibernético que a un ataque terrorista. Entonces, ¿cómo es posible que no hablaron nada de los ciberdelitos? A ver, creo que como ya se comentó aquí, como ya lo comentó Liliana, como lo comentó José Luis, hay mucho trabajo detrás de esta cumbre. Que no se dijo. Y del pronunciamiento final. Mucho trabajo y hay muchos puntos que se trataron. Como tú sabes, desde que fue el año pasado, 2020, fines de 2020, principios de 2021, se llegó a este acuerdo que fue el acuerdo bicentenario, no me acuerdo exactamente. El que sustituye la iniciativa Mérida. De este grupo tiene varios grupos de trabajo. Uno de ellos precisamente es el de seguridad cibernética, en donde las distintas instancias competentes de los tres países, de México y Estados Unidos, supongo que también en la parte trilateral debe de haber un mecanismo trilateral en materia de ciberseguridad, en donde se está trabajando constantemente. No es necesario subirlo a esta, pero se está trabajando constantemente porque además son temas muy delicados para ventilarlos. Para ventilarlos. Y de hecho, bueno, es un tema importante. La vez pasada escuchaba a un comentarista muy importante con mucha experiencia respecto de lo que pues sucedió aquí en México con el hackeo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a todo el sistema de la autoridad aérea, y lo que recientemente sucedió hace 2 o 3 días, que se cayó el sistema en Estados Unidos y creo que también en Canadá, y se tuvieron que suspender la totalidad de los vuelos por algunas horas. Entonces, bueno, pues eso es un tema de intercambio de información, de intercambio de experiencias. Pero este bloque tendrá que reformular sus políticas de seguridad regional, no nada más nacionales, que es el motivo del programa, el título, Interés Nacional y el bloque. Exactamente. Yo creo que dentro del tema de seguridad regional, necesariamente está el tema de ciberseguridad. Y no solamente es el tema de ciberseguridad respecto de infraestructura crítica, infraestructura de las 3 naciones, pero también respecto de temas de propiedad intelectual, de secreto comercial, de marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gama de cosas pueden entrar respecto de los temas de seguridad informática. Ileana, decía Memo en el entrecorte que pues Biden tiene la buena intención de que haya muchos recursos para
para México y América Latina en el tema migratorio, pero pues, esas buenas intenciones quizá el Congreso no se las apruebe. ¿Cómo ves todo ese tema? Que el tema de la agenda migratoria es un tema político incuestionable, que sí necesariamente atraviesa por las dos cámaras, que son las que están involucradas para aceptar un presupuesto de tal naturaleza para desahogar cualquier plan en relación al tema migratorio, que es un tema que quizás de manera selectiva pueda generar cierto tipo de visados, la regularización de algún tipo de perfil. La propia Canadá ya asumió aquí el compromiso de recibir a 4,000 haitianos, un poco el tema de la transparencia del idioma, del francés, de manera natural lo recibirían y luego ya procesarían el tipo de visados que les darían. Es decir, cada estado quiere hacer su parte, pero si se quiere resolver esto de manera contundente, en las condiciones desde el punto de vista de los derechos humanos óptimas, definitivamente es un tema de la agenda del Congreso de los Estados Unidos, particularmente por el tema de los presupuestos. Y en este momento, bueno, pues ya se avecinan rumbo a unas elecciones presidenciales donde justamente se están quemando a Biden, pero también a Trump, un DeSantis que está levantando la cabeza. Entonces, y también aquí no estamos mal, ¿no? Ya 2 años y ya también hay destapes anticipados de quienes están contendiendo. Entonces, esta agenda va a quedar pendiente, no se va a resolver en los 2 años que le quedan a uno y otro de gobierno, y sí es un tema 100% electoral que de fondo no se va a resolver en un tiempo y de largo plazo. No hay soluciones en este momento. Ahorita, Eliana, que comentaba el acogimiento de haitianos en Canadá, el padre de Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, él nombró de ministro de Salud a un haitiano que estudió en México con mi madre en la Facultad de Medicina de la UNAM, y él después se nacionaliza canadiense y sería ministro de Salud de Canadá. Entonces yo creo que Canadá, y algún día que con José Luis lo platicábamos, yo pienso que Canadá sí es la utopía anglosajona o anglo-francesa de América, porque bueno, ahí todos parece que se llevan bien, sus golpes son muy light, pero creo que sí tiene una industria también muy voraz y que tiene muchos dientes. ¿Cómo ves, José Luis, el tema de Canadá? Pues mira, como tú y yo lo comentamos alguna vez, parecería que el sueño americano es Canadá. Y déjame decirte que el caso de Canadá está cobrando una importancia muy importante en el contexto de que ya nos desbancó a México como principal socio comercial de Estados Unidos, por lo menos por algunos meses del año pasado. Y es un país pues con mucha menor población que México, pero que está desarrollándose de una manera muy importante, e inclusive el desarrollo económico va a una velocidad superior al de los otros 2 socios comerciales. Ahora, déjame tomar un poquito el tema, Mario, si me permites. Sí, claro. Este tema del ministro de Salud, uno de los temas que tampoco recibió gran cobertura por los medios de comunicación la semana pasada son los compromisos en materia de salud. Y estamos ahorita tratando de cerrar el episodio pospandémico del COVID, que en realidad, como hemos leído, tanto en México como en el resto del mundo aún no está cerrado. China es un claro ejemplo de ello. Y bueno, hay que recordar que hay un tema poco comentado, pero hay un plan norteamericano para la pandemia y la influenza animal, el NAPAPI. Y este plan, lo que se anunció en los grupos, hay un grupo de trabajo de seguridad sanitaria de América del Norte, y lo que se dijo es que este plan se va a revisar y se va a lanzar próximamente como una plataforma de tipo flexible, escalable e intersectorial para concluir un pequeño capítulo de Canadá. Hay un grupo de trabajo de seguridad sanitaria de América del Norte que va a desarrollar y lanzar un nuevo plan norteamericano para la pandemia y la influenza animal, que creo que hay que tener nota. Otro de los temas que tiene Canadá, bueno, tiene 2 temas adicionales que quiero tratar. Uno es la industria de los lácteos, es muy importante en Canadá. Y en las discusiones del TEMEC
hay un trato preferencial para los lácteos en el contexto del TEMEC. En el caso mexicano, que le interesa mucho a Canadá y que toqué hace unos momentos, es la inversión en energías limpias y la inversión en energía eléctrica. Hay que recordar que durante el periodo de transición del presidente electo López Obrador, fue el embajador Jesús Seade quien actuó, digamos, como el negociador, como representante del gobierno de transición frente al cierre de las negociaciones de la administración Peña Nieto en el contexto del TEMEC. Y uno de los problemas que está surgiendo ahora y que Canadá lo está tomando porque ya se ha sumado a la posible solicitud de un panel en materia energética es el tema de electricidad. El capítulo 12 del TEMEC estableció, a petición del embajador Jesús Seade, un caso de excepción, pero solo se exceptuaron el trato preferencial para los hidrocarburos, no así para la industria eléctrica. Entonces, ese es el problema en el que estamos metidos en este momento, que la administración del presidente López Obrador quiere dar, bueno, ya está dando trato preferencial a través de leyes secundarias, como tú mencionabas hace rato, al tema eléctrico. Y lo que está diciendo en primera instancia Estados Unidos y ahora se ha sumado Canadá, es que pues en los términos del TEMEC, del Tratado Comercial de los tres países, la industria eléctrica cuando menos no tiene una excepción contemplada, y eso evidentemente pues es un diferendo no solo entre México y Canadá, sino también entre México y Estados Unidos. Y bueno, como tú bien lo mencionaste, México pidió que no se hablara en los términos de la 10ª cumbre del tema energético, pero en las reuniones bilaterales por supuesto que se tocó, y no sabemos cuánto se ha avanzado, porque el mecanismo para dirimir controversias en los términos del TEMEC establece pláticas privadas previas a disparar un posible panel arbitral entre los, en este caso ya sería entre los tres países. Estamos Canadá y México, que por cierto Canadá y Estados Unidos, Canadá y México le ganaron a Estados Unidos el panel sobre el porcentaje de las partes. La semana pasada en el sector automotriz, ¿no? Ante la OMS ganamos ese panel, y las consultas están programadas, de las que dice José Luis, hasta febrero. Y si no llegan a un acuerdo en tema energético, que es el sector eléctrico el que preocupa, seguramente que nos iremos a un panel ante la OMS. Bueno, pues yo creo que José Luis, Ileana y Memo, pues más allá de brillantes, deberían de llamarlos a consulta para este tema de la Comisión de Sustitución de Importaciones y esta cortina de papas fritas, nopales y miel de maple. Pues los deberían de llamar a ellos como consultores. O como pensamos en comida, de hamburguesas, tacos y de beaver tails. De hamburguesas, tacos y Canadá. Beaver tails, ¿no? Las colas de castor. Sí. Ajá. Bueno, las colas de castor se ven un poco violento para los que somos hipsters. No, pero son como crepas, no se preocupen. Pues miren, estuvieron brillantes. Vamos a hacer un volumen más adelante para darle seguimiento a esto. Le agradezco mucho a Ileana, a Guillermo y a José Luis Romero Hicks. Nos han acompañado y nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Buenas tardes. Gracias. Y buena suerte. Hasta pronto. A José Luis. Gracias y felicidades. Feliz año a la audiencia. Feliz año. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv